¿De qué queremos hablar? Queremos hablar de los grandes desafíos contemporáneos del siglo XXI. Queremos invitar a cada uno de los actores del mundo urbano y territorial a mirar el siglo XXI, a aceptar que estamos avanzando en la segunda década, que hemos fracasado en la tentativa del Acuerdo de París del 2015, cuando buscamos que al 2030 estuviéramos limitando el cambio climático a 1.5 grados de temperatura, y ya no estamos en eso. Estamos preguntándonos si serán 3 o 4 o 5 en el 2030, y estamos poniendo en peligro la habitabilidad del mundo, allí donde vivimos la mayoría de los habitantes, que son el mundo urbano, que las ciudades sean grandes, inmensas, pequeñas, rurales. Entonces, lo que hemos querido aportar con las enseñanzas del COVID-19 cuando llegó es cómo cambiar nuestra mirada y cómo ofrecer una perspectiva distinta. Las imágenes de contraste de esta foto son dos tipos de movilidad. Ciertas movilidades caóticas sobre las cuales se deparco, y la derecha no hay movilidades de bajo carbono. Pero aún tengamos lugares icónicos como esta estación de tren de la Gare de Utrecht en Holanda, para aquellos que la conocen, una estación de tren dedicada totalmente a las bicicletas. La pregunta que tenemos que hacernos hoy en día no es tanto si es mejor o peor la bicicleta, si es mejor o peor el bus con 2 pisos, con 3 pisos, si el metro es mejor elevado o mucho más elevado, subterráneo o aún mucho más subterráneo, si la bicicleta la hacemos en tándem o en triple tándem, si hacemos 2 pisos de bicicletas, no. La pregunta fundamental es ¿por qué nos desplazamos? ¿Para qué queremos desplazarnos? ¿Por qué tenemos que movernos tanto? ¿Hacia dónde queremos ir? El mundo de la ciudad está atravesado por la ingeniería desde los tiempos de la modernidad, después de la Carta de Atenas, después de 1933, hace 90 años. La ingeniería arropó la forma de la ciudad, y la ingeniería introdujo una forma de la ciudad basada en soluciones tecnológicas, arquitecturales, pero sobre todo tecnológicas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el arquitecto francés Auguste Perret creó por la primera vez un mundo de un centro urbano con un nuevo material que fue el cemento, que se introdujo en todas partes. E igualmente se generaron una serie de infraestructuras basadas en las calles, en las avenidas, en las autopistas, que le dieron paso a los automóviles de gasolina, y nos encontramos con una tecnosolución urbana que arquitecturó, después de la Segunda Guerra Mundial, todas nuestras ciudades, y llegamos al más grande malentendido que ya hemos conocido en la historia moderna, que ha sido el tecnosolucionismo arquitectural, el cemento, el metal de los autos y el petróleo, que tomó las riendas de la manera de dibujar la ciudad con sus calles, autopistas, doble autopistas, y que finalmente se tradujo por tener ciudades en las cuales hasta el día de hoy, en muchas ocasiones, terminamos confundiendo los medios con los objetivos. Y lo primero que quiero decir hoy, en esta clausura, es que estando en una convención de 3 días sobre la ciudad del mañana, la ciudad del mañana es hoy, y tenemos que salir de ese malentendido tecnosolucionista que se empeoró después con la aparición de tecnologías cada vez más poderosas, la desmaterialización, las tecnologías electrónicas, los algoritmos, hoy en día. Y finalmente, lo esencial que tenemos que rescatar no son los medios, sino qué objetivos tenemos.
identificar concretamente nuestros enemigos, que son comunes a todas las ciudades, y encontrar aquellas situaciones de las cuales tenemos que desprendernos totalmente si queremos entrar hacia el urbanismo del siglo XXI y si queremos romper con la dependencia al urbanismo del siglo XX e incluso al urbanismo del siglo XIX, que aún está muy presente en nuestras ciudades. Y el enemigo principal que tenemos en nuestras ciudades, en todo el mundo, es la saturación. Vivimos en universos saturados. Vivimos en universos en los cuales la saturación de la regeneración urbana se ha perdido, dándole paso a las pendularidades, dándole paso a los grandes movimientos obligados. Hoy en día, el promedio del movimiento obligado de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, es un promedio que supera del 70 al 80% de la vida cotidiana de cada uno de nosotros, porque no podemos hacer de otra manera. Entonces, finalmente, luchar contra la superación es darle la espalda al tecnosolucionismo que tuvo su génesis en la Carta de Atenas de 1933, cuando decíamos que la ciudad del éxito es la ciudad de la velocidad, y la velocidad es ir cada vez más rápido, es ir cada vez más lejos. No, la ciudad del éxito no es la ciudad de la rapidez y la velocidad, en absoluto. No es la ciudad en la que voy cada vez conquistando nuevos territorios para ir a vivir aún más en los lugares periféricos. Estamos llegando hoy en día en el siglo XXI a un nuevo movimiento mundial al que efectivamente tengo el honor de pertenecer y de jugar un papel preponderante a nivel mundial, en el que estamos transformando el paradigma para decir que la ciudad de éxito es la ciudad que ofrece toda clase de servicios descentralizados, desaturando y en proximidad, porque queremos humanizar la ciudad. Finalmente, estamos diciendo que a fuerza de confundir los medios con los objetivos, a fuerza de tener una tecnosolución arquitectural o tecnosolución algorítmica, hemos perdido lo esencial de nuestra misión, que es la calidad de vida de cada uno de nosotros, cualesquiera que sea nuestro género y cualesquiera que sea nuestra condición socioeconómica o socioterritorial. Que vivamos en ciudades de alta densidad, que vivamos en ciudades metropolitanas, hipermetropolitanas, hiperregiones, que vivamos en ciudades pequeñas o en territorialidades, necesitamos redefinir nuestra misión, que es conservar la calidad de vida. Si la ciudad de los 15 minutos tiene hoy día un éxito mundial, es sobre todo porque hemos generado un movimiento en los 5 continentes que está buscando desarrollar y acelerar la nueva agenda urbana que fue definida por la ONU, por UN Habitat, y que en el periodo post-pandémico, después del 2020, cuando comenzamos a encontrar una nueva manera de vivir en la ciudad, la estamos regenerando para simplemente identificar no tanto qué es lo que nos permite tener ciudades inteligentes, sino ciudadanos felices. Queremos redescubrir la felicidad en el mundo urbano y territorial, y la calidad de vida hoy en día podemos asimilarla a lo que estamos llamando simplemente la felicidad de vivir en alguna parte. Y la felicidad de vivir en alguna parte nos hace la pregunta, como en esta calle que te ve una foto en Viena en un año y luego viene al año siguiente. Y claro que tenemos mucha más felicidad en este lugar que en el precedente, porque nos representa no tanto que hayan zonas verdes, sino nos representa una ciudad que yo llamo natural, porque nos ofrece una capacidad a tener más intensidad de vida. Necesitamos una intensidad de vida que nos ofrezca realmente una ciudad sostenible, no tanto porque es verde, sino porque representa la capacidad de ofrecer 3 cosas esenciales convergentes que los llamamos sostenible, pero no solamente porque tenemos una política medioambiental verde, sino porque tenemos una política medioambiental que nos permite dividir en
buenas condiciones dentro de la ciudad frente al cambio climático, frente a las sequías, frente a las dificultades meteorológicas, pero que igualmente necesita una economía viable para luchar contra la pobreza, porque la ciudad es la fuente generadora de riqueza y la fuente generadora de pobreza, y al mismo tiempo nos permite tener una ciudad con un impacto social positivo, una ciudad más equitativa, mucho más inclusiva. Entonces, estamos proponiendo una hoja de ruta en la cual salimos del tecnocentrismo que nos alejó, de las largas distancias que se convirtió en un vicio, de la droga que fue la dependencia del automóvil y a las energías fósiles, para reencontrar una ciudad mucho más amable, mucho más descentralizada, desaturada, policéntrica, en el cual cada uno tenga servicios básicos con una mayor proximidad y que finalmente encontremos en la ecología una huella de carbono, no tanto porque nos obligan a tenerlo, sino porque naturalmente accedemos a una proximidad que nos ofrece más servicios, una proximidad que no solamente es métrica, es una proximidad de los afectos, es una proximidad del conocimiento, es una proximidad de la cultura, es una proximidad igualmente simplemente de la satisfacción de vivir orgullosamente en un lugar, de tener una solidaridad que no es la asistencia social, es crear los vínculos intergeneracionales, es el respeto a la mujer, es el respeto al género, es el respeto igualmente a sus ideas, cualesquiera que sean, mientras que vivamos en democracia, y es el empoderamiento ciudadano para que el ciudadano sea partícipe y artesano de su propia construcción con herramientas basadas en un pacto social urbano que sea respetado por el gobierno local, el sector productivo, el sector económico y aquellos que trabajan, las asociaciones. Hoy en día yo diría que es una obligación de tomar conciencia que en un país como Colombia, que quiere ser potencia mundial para la vida, no lo logrará si no hay una política urbana en un país que tiene 80% de urbanos, que es el promedio de lo que está viviendo en Colombia. Que las ciudades sean grandes, que sean intermedias o pequeñas, el mundo urbano es el que nosotros vivimos cotidianamente y el que representa esos desafíos. El primero de ellos es el cambio climático que estamos viviendo cotidianamente. Representa hoy en día más de 300 millones de personas que en el año son afectadas por el impacto de ese cambio climático en permanencia. Estamos hablando hoy en día de las ciudades en las cuales ese cambio climático se está reflejando cotidianamente. Pero además en América Latina tenemos la herencia de la informalidad, tenemos la herencia de los barrios construidos al cabo de los años por ocupaciones y tenemos el desafío de la pérdida del acceso a servicios básicos. Tenemos una gran segregación urbana y territorial. Y tenemos ese segundo malentendido de América Latina, que es el malentendido de la vivienda, porque hemos construido esencialmente muchísimo alojamiento y poca habitabilidad. El alojamiento es el acto constructivo que permite crear edificios en los cuales la gente se está alojando, pero no hay servicios alrededor, no hay educación, no hay centros de salud, no hay cultura, no hay lugares de esparcimiento, los espacios públicos se han perdido, e inclusive servicios básicos, están menoscabados. Entonces, se trata de comprender en nuestra urgencia de la Asociación Latinoamericana que hemos aceptado lo inaceptable durante 70 años de urbanización. Yo salí de Colombia hace 44 años y habían 40% de urbanos, 60% de rurales. El centro de gravedad de las tensiones sociales era la tenencia del campo, la tenencia agraria, el campesinado, la producción en el campo. Hoy en día, con 80% de urbanos y 20% de rurales, el centro de gravedad hoy en día es el mal vivir en las ciudades con los largos desplazamientos. Hasta 2, 3 y 4 horas en los últimos censos urbanos que han habido. Es el monofuncionalismo de lo que existe de manera constructiva. Es la pérdida de interacciones sociales y es la urgencia de cambiar de nuestro modo de vida, construyendo una nueva narrativa urbana y territorial. Tenemos que tomar esta conciencia que vivir en ciudades segmentadas, fracturadas,
la calidad de vida se ha degradado y finalmente el tiempo útil de cada uno de nosotros se nos ha desvanecido, porque el tiempo en la época de los griegos, estamos hablando de hace 3000 años, era un tiempo múltiple. Era el tiempo del calendario, el cronos, pero era el tiempo de la creatividad del kairos, era el tiempo de la espiritualidad del ayun. Y finalmente nos quedamos al cabo de los años con un solo tiempo, el cronómetro. Con la particularidad que medimos el tiempo en permanencia, porque todo el mundo tiene un reloj, todo el mundo tiene la hora, pero nadie tiene tiempo útil. Finalmente, el gran desafío urbano de la proximidad es combinar el hecho que alojarse sin vivir en la ciudad implica automáticamente una pérdida de tiempo, porque nos toca ir a buscar en otras partes lo necesario para satisfacer nuestras necesidades esenciales. Entonces, hoy en día, la pregunta que cada cual tiene que hacerse, en los momentos democráticos, que es cuando voy a votar, o en la cotidianidad de mi vida, ¿en qué ciudad queremos vivir? Porque hay muchas maneras de desarrollar la ciudad. ¿En qué ciudad queremos vivir? Quiere decir que tenemos que plantearnos hoy en día esta pregunta fundamental: ¿por qué y cómo nos movemos? Parece algo simple, pero es algo esencial. Ayer hablaba con alguien de altos recursos económicos aquí en Bogotá y me decía algo que he escuchado por la primera vez en mi vida. Me decía: es que tu idea es muy buena porque yo tengo muchos recursos. Tengo un carro muy grande, un carro muy bonito, un carro muy lujoso, y ya llevo en menos de un mes 3 veces en que me echan un pito y se me vuelve un problema. Tu idea de proximidad está muy buena. Yo digo: ¿pero qué es el pito? Para mí el pito era un silbato. Y dice: no, el pito es un tubito cortopunzante, hueco, y con eso pinchan el carro se desinfla y te bajas, te atracan. Y me cuenta toda la historia y dice: finalmente estoy pensando en dejar de moverme tanto con este carro para evitar mosquitos, porque esta situación de inseguridad está muy tenaz. Entonces tenemos que seguir de la anecdótica del pito de la gente que tiene dinero y que tiene miedo de que le quiten el carro, y simplemente cada uno de nosotros, no solamente de por qué nos movemos, sino porque los otros tienen que moverse. Y eso es lo que yo llamo la responsabilidad del mundo productivo. Y tú sabes, estamos hablando de ciudades que tienen que producir y que tienen que tener empleabilidad, que tienen que tener gente igualmente que participe en la construcción de la riqueza. Pero ¿de qué sirve tener gente que se desplaza 4 horas diarias en condiciones difíciles? ¿Cuál es la productividad que se está obteniendo? Entonces, ¿por qué y cómo nos movemos? No es solamente una cuestión del usuario, es una cuestión igualmente del sector productivo, de aquellos que manejan la economía igualmente, aquellos que manejan el empleo, y claro están los gobiernos locales para reflexionar sobre cosas simples que son: ¿qué hace la gente cotidianamente? ¿Cómo la gente vive en su ciudad? Y la pregunta más fundamental: ¿qué necesitaría la gente para estar contenta, para estar feliz, para estar satisfecha? ¿Cuáles son las funciones sociales esenciales que cada cual puede considerar que la llenan de una calidad de vida? Y ya no estamos hablando de Smart City, de inteligencia de la ciudad, estamos hablando de cuáles son los servicios esenciales que pueden hacer que la habitabilidad se convierta en el elemento central de la vida en la ciudad. Si logramos cambiar de paradigma entre todos, que alojarse no es vivir en la ciudad y que lo esencial es la habitabilidad, vamos a encontrar que la satisfacción de las necesidades esenciales, si a cada una se le da un color, obtenemos estas separaciones que son en el siglo XXI el reflejo de 1933 de la Carta de Atenas, cuando se generó la zonificación, las zonas de actividad, las zonas de empleo, las zonas de actividad económica, el centro administrativo, el sector cultural, los barrios residenciales, los barrios de los pobres, y finalmente esa segmentación tiene un color, y para pasar de un color al otro se necesitan largas distancias, se necesita 1 hora, 2 horas, o como me pasó esta mañana para ir a Corferias. Yo daba una conferencia en la Universidad Nacional cerquita de acá y me dijeron: vamos a llevarte en auto, y resulté en un trancón
en el cual había prometido de estar en 10 minutos y en 20 minutos habíamos avanzado tal vez 300 metros, hasta que le dije, porque ya me está dando pena los zapateros y con todo el mundo, de llegar tarde, y además llegué tarde, le dije, déjame aquí, yo voy a pie. Y me vine a pie, efectivamente, porque era la sola posibilidad de llegar. Entonces, necesitamos transformar los colores de la ciudad para ofrecer algo que no sea ese estrés permanente, para cortar con la dependencia del automóvil, para aceptar que la dependencia del automóvil es nociva a todo punto de vista, culturalmente, sanitariamente, para aceptar que la dependencia con los combustibles fósiles tenemos que cambiar, y que aún el transporte masivo en horas de punta, en las circunstancias en que estamos, no es saludable. Por esta razón, en todos los continentes hoy en día, la pregunta de por qué nos desplazamos está al orden del día. Como estamos en Bogotá, y como tuve esa experiencia hoy de pocos metros en unos trancones terribles, vale la pena mirar qué es lo que está pasando. Y lo decía en la Universidad Nacional, estructuralmente es imposible que podamos transformar esta ciudad mientras que aceptemos lo inaceptable. Una densidad de población y una densidad de empleo completamente en lugares geográficos opuestos. Una distribución de estratos de categoría baja que está ocupando y se superpone perfectamente en el oriente con la alta densidad. Los sectores de sobredensidad, de baja presencia de empleo, con poca presencia educativa. Sectores de clase 1 comparado con los sectores de clase 6, la educación no tiene la misma accesibilidad. Y los ingresos per cápita en salarios mínimos mensuales entre 1 y 13, entre 1 y 10, concuerdan perfectamente. Con Alfredo Bateman discutimos al respecto y decimos, necesitamos que la ciencia irrigue el conocimiento urbano para tomar decisiones justas y que vayan en el sentido de la historia. Las cartografías hablan solas. En el mundo del siglo XXI, de los datos, los investigadores de la ciencia contribuyen. Decía que la tesis de maestría de hace 3 semanas de Carolina Fernández muestra perfectamente que las funciones sociales esenciales, trabajo, estudio, salud, tercera y cultura, cuando se les integran los elementos que hemos evocado sobre densidad, ingresos per cápita, presencia educativa y tiempo en accesibilidad, estamos hablando de 60 a 90 a 120 minutos cotidianamente en estos sectores más desfavorecidos. Entonces, necesitamos colocarle un cambio estructural y radical a esta situación. Jane Jacobs, una de nuestras inspiradoras, dice: la ciudad viva es aquella en la que en todo momento y en todo lugar puedes escoger lo que quieres hacer sin tener que recurrir a un objeto mecánico que te traslade desde un punto al otro. Y eso es lo que estamos buscando hoy en día, ofrecer una nueva hoja de ruta que cambie radicalmente nuestro estilo de vida urbano y territorial, no tanto concentrándose sobre los medios, sino concentrándose sobre la accesibilidad a las funciones sociales que estamos evocando. Disminuir los viajes obligados y inútiles diarios, promover el multifuncionalismo de los edificios y regenerar la interacción social de proximidad. Estamos proponiendo cambiar el ritmo de vida con el urbanismo para no ser todos al mismo tiempo, de un punto al otro a las mismas horas, generando la saturación. Desarrollando la utilización de cada metro cuadrado que existe. La regla de oro, 1 metro cuadrado, múltiples usos, cada uso nuevos posibles. La cronotopía. Y darle rienda suelta a la antropofilia, de la cual la literatura latinoamericana es de la excelencia, es García Márquez, es Macondo, el amor de los lugares. Y para esto, mezclar los usos,
mezclar los colores. Mezclar los colores en una proximidad múltiple. Es lo que le hemos llamado una ciudad policéntrica. Las proximidades de todo tipo, las mixidades sociales, funcionales, de género, de edad, la densidad orgánica que sea distinto de la promiscuidad y la tecnología al servicio de la regeneración de los usos. Eso fue lo que se le llamó casi que por accidente la ciudad de los 15 minutos, porque en ese momento dijimos, ¿qué impactaría a la gente? Algo que sea corto para ir de una manera de bajo carbón sin que tenga que ser una obligación. Y dijimos 15 minutos, pero poco importa que sean 15, 12, 18. Lo que importa es que tengamos acceso en distancias cortas bajo carbón a un máximo de funcionalidades, que construyamos una hoja de ruta multiservicios de una ciudad enmallada, de una ciudad interconectada, de una ciudad en la cual, independiente del continente, del lugar donde estemos, de su cultura, de su contexto político-religioso, podamos ofrecer un camino constructivo como es el día de hoy en el mundo entero, en múltiples lenguas que toman esto. Porque finalmente lo que queremos es hacer un juego de colores. Y con los estudiantes con los que trabajamos, pero ahora lo hacemos con los alcaldes, lo hacemos con los servicios de funcionarios, con los servicios técnicos. Les traemos una función social por color y las comparamos. La primera imagen de Vancouver con los colores separados y por lo tanto las largas distancias, y el policentrismo funcional con 6 funciones sociales: alojarse, trabajar, abastecerse, cuidarse, educarse y tener esparcimiento. Cada función social tiene un color. Si salimos de la conexión lineal que lleva a los grandes desplazamientos, si la circularizamos y la maximizamos, si creamos los servicios, los usos, si generamos el multiuso de equipos, si regeneramos el espacio público, si traemos nuevas proximidades, estamos haciendo un urbanismo orientado hacia el habitante y estamos rediseñando servicios y estamos creando la alta calidad de vida. Nosotros proponemos el arco iris de la alta calidad de vida social. Y cuando digitalizamos un lugar, entre más mezclemos los colores en toda parte, estamos avanzando y ganando en calidad de vida. Entonces, el llamado que estamos haciendo es de mezclar los usos de proximidad, de generar intersecciones, de crear modelos económicos a partir del vacío. Cuando un café que por la tarde no tiene clientes se convierte en una clase de lenguas extranjeras con gente que está allí, cada uno consume más de un modelo económico que se crea nuevo. Cuando regeneramos los lugares en los cuales un estadio se usa poco, cuando hacemos como en París, que toda la parte de abajo del estadio es simplemente un incubador de empresas de tecnología en el mundo deportivo, cuando un centro de convenciones acoge igual una serie de actividades de creación de valor en el mundo del turismo, estamos generando intersecciones y estamos creando una nueva calidad de vida, de un indicador de bienestar personal, familiar, de un indicador de sociabilidad con mis vecinos y colegas de trabajo y de un indicador ecológico con una huella de carbono mucho menor. Estamos reinventando una vecindad policéntrica y polivalente. Estamos proponiendo con esta hoja de ruta una aplicación descentralizando. Estamos desaturando, mutualizando, reutilizando. Son las claves del mañana. La tecnología, cuando se tiene esta visión, es un arma muy poderosa. Es un arma muy poderosa que la podemos aplicar en toda parte y en todo lugar. Simplemente en el minuto que me queda, ¿qué estamos haciendo en París? Estamos transformando el gobierno municipal para tener una organización de políticas públicas acorde con la descentralización. Estamos creando una columna vertebral común de servicios hiperlocales basados en el bien común. Esta mañana hablaba de nuestro amigo en Copenhague, donde estaba ayer por la mañana, Georg Ingels, con el Big Wit, en un lugar bastante desfavorecido, que es una regeneración urbana de una proximidad feliz, abriendo los domenos de los posibles. Estamos hablando de poder acceder
a una ciclabilidad con servicios de diferente naturaleza. El lunes pasado estaba en Milán, en este lugar, que lo estamos convirtiendo en esto, que representa uno de los programas más importantes en Europa de regeneración urbana de proximidad. 200 millones de euros invertidos en este programa que lo llamamos la espiral de la proximidad. Cada ciudadano milanés tendrá un acceso en multimodalidad a menos de 15 minutos de sus servicios esenciales. Estamos hablando de la ley que se votó en México con el Infonavit para decir que ninguna promoción constructiva será autorizada sin una paleta de servicios en un radio inferior a 1.5 kilómetros. Estamos hablando de las comunidades de vida en China de los 15 minutos inicializada en Chengdu y hoy en día propagada en 52 de las ciudades. Estamos hablando de pequeñas ciudades en África, en sus salidas de conferencias que he dado en la universidad, y una de mis mejores alumnas llevó ese proyecto que hoy en día está en curso de desarrollo. Estamos hablando de una pequeña ciudad francesa de 4.500 habitantes ejemplar en la relación de proximidad para mostrar que se aplica en una pequeña ciudad. Abanderada por París, transformación de los espacios públicos, pero no solamente eso, regeneración de las escuelas como espacio público, transformación de los comercios locales para regenerar el comercio en las proximidades, para tener artesanías, para tener diferentes tipos de empleo en diferentes lugares de la ciudad. El presupuesto participativo, la conversión de los edificios en viviendas sociales y de usos mixtos, las hipótesis de transformación territorial con las diferentes hipótesis a pie, en bicicleta, en auto, la irrigación de los servicios para generar la mixidad de colores y las herramientas pedagógicas que hemos creado, el fresco de proximidades para que los ciudadanos, los funcionarios del gobierno local puedan identificar el perfil de los habitantes y ofrecer los servicios más adecuados. Y por último, el lunes estaré en Nairobi para lanzar con UN Habitat, con C40 Cities, UCLG, Smart City World Congress, el Observatorio Mundial de las Proximidades Durables. Los invito a que integren este movimiento mundial por la desaturación, por la descentralización, por la distribución, por el policentrismo, por el multiservicios, a no confundir los medios con los objetivos y a regenerar nuestras ciudades en una manera de vivir que nos permita tener un policentrismo, menos tal vez tecnología inteligente, pero más proximidad feliz. Gracias.